colegas y agradecemos a SAPSA por la oportunidad de compartir con ustedes experiencias de otros papás con los que he estado conversando para armar este taller y del demás material que hemos consultado para poder ofrecerles algo que vaya con el título de lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué cosa es una tendencia? Vas viendo diversas épocas, diversas generaciones, te das cuenta que hay como ciertos mandatos, ¿no? Ciertas modas que temporalmente son vigentes, pero luego van cambiando. La música que hemos escuchado, nosotros como papás que tenemos en promedio entre 40 y 60 años, nos cuesta entender la música de los chicos que hoy día tienen entre 15 y 20 años. Es más, muchos ni siquiera le llamamos música. Nos cuesta entender los chicos que no tienen vida de barrio, que no salen a la calle, que no juegan su partido en el parque, en la pista, y que todo son reuniones virtuales. Son mundos distintos. Ese mundo que es el mundo en el que nosotros como papás estamos viviendo hoy, pero con una forma de pensar construida de la imagen que tuvimos cuando fuimos hijos, ese es el cruce de las tendencias entre lo que se espera de nosotros hoy contra lo que nosotros somos capaces de dar hoy día. Bienvenido y te pido que para que el taller funcione, me acompañes contestando mentalmente las preguntas que vamos a hacer. O sea, la idea es que, si bien esto va a quedar grabado, pero la idea es que sea interactivo y que puedas participar reflexionando sobre lo que hoy día queremos darte. ¿Cuál de estos papás fue el que te tocó? La primera imagen es linda, ¿no? Una imagen idílica. El papá con el niño pequeño, totalmente conectados, sonriendo, el contacto físico es evidente y no sé, yo lo diría que es la felicidad con patas. En el segundo es algo que tú debes haber visto con mucha frecuencia. Papá e hijo o hija en un restaurante, el papá en el teléfono revisando temas, me imagino, de trabajo y el hijo jugando. O sea, están juntos en un mismo espacio, pero desconectados. Mira la imagen de abajo a la izquierda, el papá ausente. Es una figura dolorosa que ya sea por fallecimiento, ya sea por una separación, ya sea porque simplemente el papá no apareció o apareció muy pocas veces, es un dolor que lo llevamos así conscientemente, uno crea que ya lo superó, uno crea que es algo que no tiene impacto hoy, por supuesto que duele. Ustedes deben acordarse la serie con Will Smith, una serie que daba en los noventas. Se llamaba El Príncipe del Rap. Hay una escena muy triste donde el papá de Will llega. Will tenía 17 años, vivía con su tío, era un chico alegre, un chico extrovertido, un lindo chico. Y el papá llega. Como te imaginas, el papá lo abandonó cuando él tenía 1 año, 2 años. En verdad no se tenía claro por qué el papá se había ido. El hecho es que el papá regresa sonriendo, el hijo siente renacer el amor hacia su papá, se ilusiona y el papá le promete irse de viaje, irse de paseo el fin de semana. Hay una escena donde se enfrentan el papá postizo, que era el tío que era millonario, y el papá, y le dice, ¿qué pasó? O sea, tú no puedes regresar después de 17 años y querer reclamar a tu hijo. Tu hijo es un ser humano, merece tu cariño, merece tu atención, merece tu tiempo. El que le dice, mira, cuando se embarazó la mamá del chico, yo tuve miedo, yo no sabía qué hacer y me fui, no iba a ser capaz de afrontar eso. Es más, y fue la mejor decisión, mira, qué bien está mi hijo contigo, pero te cuento, no voy a poder hacer este paseo, tengo cosas que hacer, así que dile a mi hijo que no puedo. El tío que le contesta, díselo tú, yo no voy a cubrirlo, ¿ok? Y en eso aparece Will Smith, con la mochila, con la pelota, sonriendo. Listo, papá, vamos de paseo. Y esa es la parte trágica.
el capítulo es muy, muy bueno y al final lo voy a cerrar, ¿ok? Y tenemos la escena que está abajo a la derecha, donde tienes al papá que trabaja por sus hijos, que se esfuerza, pero que el trabajo lo absorbe tanto que casi es un papá ausente. ¿Ok? Y cuando está en casa, está trabajando. Entonces, aquí tienes cuatro escenarios. Si tuviéramos que repartir porcentajes entre cada uno, lo que fue tu niñez, ¿a ti qué te tocó? ¿Ok? No sé, tuviste un 20% de papá cercano a ti, que te acompañaba, papá presente. Si bien cuando éramos niños no había celulares, pero tu papá estaba contigo y a la vez no estaba, tuviste un papá que no estuvo, o sea, no lo tuviste, o un papá que por sus ocupaciones, por la labor que tenía, pudo compartir muy poco contigo. ¿Ok? Desde aquí, desde estas vivencias, más allá de que hayas leído libros, más allá de que hayas visto películas o series como la que te conté, desde ahí es que vamos construyendo nuestra promesa de ser papás. Queremos darle a nuestros hijos lo que a nosotros no nos dieron. Queremos compartir con ellos lo que nosotros no tuvimos. Queremos también comprarle lo que a mí nunca me compraron. Miren, les cuento un caso personal. Yo estudié en una universidad cara, que era la de Lima. Yo iba a estudiar con mi pasaje de ida y mi pasaje de regreso. Exacto, no tenía para más. Y yo recuerdo que la primera vez que pude comprarme una Bembos, que estaba frente a la universidad, fue cuando estaba en séptimo ciclo, recién cuando yo empecé a practicar. Ahora que yo soy padre y mi hijo estudia, yo jamás quiero que mi hijo vaya a la universidad a las justas. O sea, no es que le dé 200 soles semanales, pero trato de darle su pasaje y por lo menos un extra como para que si quiere pueda comer algo, si quiere pueda tomarse una gaseosa o si está muy cansado y es muy tarde, que tome taxi. Entonces, es un poco por tratar de cubrir lo que yo no viví y también te pasa a ti. O sea, queremos darles lo mejor, pero lo mejor desde nuestra experiencia. ¿Cómo sabemos que lo que yo considero, recuerda, con la mejor intención, que es lo mejor, realmente ellos, o sea, nuestros hijos, creen y quieren para sí eso que pensamos que es lo mejor? Suena enredado, pero te lo resumo. A mí de niño me gustó mucho comer ceviche y no me dieron. Entonces a mis hijos les daré ceviche todos los días. Oye, oye, ¿y si el pescado no les gusta? Si les gusta el pescado, pero más como pescado frito o como sudado, ¿me entienden? Entonces, no es solamente cubrir huecos a través de ellos, sino también saber exactamente qué es lo que ellos quieren y tener la inteligencia para saber adaptar. ¿Qué cosa es lo que ahorita como papás nos exigen? Nuestro papá, ¿qué se le exigía? Llevar dinero a casa, ¿ok? Y somos una generación donde nuestros papás fumaban, ¿te acuerdas? Que fumaban en la sala, en Lima fumaban en todas partes, se metían sus tragos y el papá no estaba como que muy preocupado por ver qué hacer con la familia el fin de semana. Ojo, hay algunos que sí, pero no, o sea, los papás que hoy día tienen 80, 85, 90, estaban más en su mundo. Nosotros tenemos un escenario totalmente distinto. ¿Qué nos pide ahorita? No, mira, no lo veas como tendencias. ¿Qué te pides tú a ti mismo como padre? O sea, tú quieres estar con ellos, quieres acompañarlos, quieres ser un poco el coach, ¿ok? Recuerden, los papás nunca somos amigos, somos autoridad frente a ellos, somos los papás, no somos amigos. Pero también quieres tener un poquito, ¿no? De un vínculo cercano, que confíe en ti, que te cuente sus cosas, pero no, a veces no se da como quisiéramos, ¿ok? Por ejemplo, miren el primer recuadro. Hay estudios que demuestran que hoy día nosotros como padres dedicamos hasta 3 veces más tiempo a los chicos que lo que tuvimos nosotros. Pero igual, ¿por qué no puede ser 4 veces más?
¿O por qué no puede ser 5 veces más? Las redes sociales también nos muestran una figura de familias felices, contentas, y uno tiende a creer que eso es lo correcto y uno se mide en función a lo que ve en redes, ¿ok? ¿Y cuál es la idea que nos queda? Que soy insuficiente, que debería hacer más, que quiero estar más cerca de ellos, quiero estar en ese equilibrio donde no soy intrusivo, no soy pesado, no soy autoritario, pero también marco un poco límites eh, y trato de acompañarlos. Se dan cuenta que es como estar en la cuerda floja, ¿no? Si presiono mucho, me dirán que soy un papá autoritario y un papá que me odiará. Pero si soy muy relajado y lo dejo ser, tengo claro que estoy perdiendo el sentido de mi rol como padre, que es educar, formar personas, o sea, construir ciudadanos sanos para poder enfrentar la vida adulta, que no es ni fácil ni difícil. La vida adulta simplemente es. Tiene retos, tiene exigencias. Yo como coach conozco personas que desde los 10 años tienen que afrontar una vida adulta que una persona quizás que tuvo más facilidades recién enfrenta esos problemas a los 22, 24, 25 años. O sea, hay realidades muy distintas. Pregunta para ti. Recuerda, yo hago la pregunta, voy a hacer unos comentarios, pero te pido que también la vayas pensando. ¿Qué fue lo que a ti no te gustaba de tu padre? Hay mucho, ¿ok? Recuerda, no vamos a juzgar a nadie. Tu papá, mi papá, me dio lo mejor que podía, con lo que sabía, con los límites que tenía, con el contexto de los años 60, 70, 80, y desde ahí él, como ser humano, con sus prejuicios, con sus miedos, con sus propios deseos, trató de darme lo mejor que pudo. ¿Te gustó o no te gustó? Piña, escapa, escapa de él, ¿ok? Pero es reconocer que así no me haya gustado, el padre que tuve fue algo que no escogí. Te cuento que hay teorías espiritualistas que dicen que el alma escoge la familia en la cual quiere llegar a la tierra, porque tiene que aprender. Y justamente los padres que tuviste era lo que tenías tú que haber experimentado para lograr cumplir aquellas metas que tienes pendientes. A lo que voy, eso que tú tienes claro, que de tu papá no te gustó, por favor, piénsalo. ¿Cómo aportó positivamente en convertirte en el adulto que eres hoy? Suena contradictorio, ¿no? Como algo que a mí de niño no me gustó, como algo que detesté, hoy día me permite ser lo que soy. Miren, cada cual tiene su historia. Yo conversé con un papá que tuvo un padre que hoy ya falleció, que era un padre autoritario, un padre que se imponía, un padre con el cual era imposible conversar, un padre principista, pero a veces que era bivalente, ¿no? No era coherente entre lo que decía y lo que hacía. En la casa había violencia, el padre, si bien a la mamá no le pegaba, pero era un ambiente muy tenso. El papá tomaba, no era alcohólico, pero generaba problemas en Navidad, en Año Nuevo, etcétera. ¿Ok? Bueno, este hombre hoy día tiene 35 años, o sea, su papá le llevaba bastante, y tiene hijos de 4 y 5 años. ¿Y él qué aprendió? Que en la casa no va a haber violencia, que si me meto a mis tragos jamás voy a hacer líos, ¿ok? Que cuando mis hijos crezcan voy a estar con ellos y no les voy a gritar. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno, pero date cuenta, lo que él considera como un avance, en verdad es un nivel neutral. ¿A qué me refiero? Tomar tragos y hacer líos es absolutamente negativo. Ejercer en casa violencia con la pareja es sádico, ¿ok? Es más, delante de los hijos. Gritarles, no escucharlos,
es no respetar su dignidad humana. Si esa persona se queda y eso significa para él ser un buen papá, te das cuenta que lo básico que se espera de un ser humano coherente, racional, que quiere vivir en armonía, para él sería ya su tope. ¿Qué es lo inteligente con este señor? Reconocer que eso que él vivió fue algo muy triste. Fueron episodios lamentables donde sufrió y lastimosamente fue lo que le tocó vivir. Pero en sus hijos, para él no basta con no ser violento, no tomar y hacer problemas o no atacar en casa. Eso es lo mínimo. Lo que tiene que crecer es para ser un papá cercano, un papá que escucha, un papá que acompaña, un papá que genera armonía en casa. ¿Ok? La pregunta para ti es, ¿cuál es tu cero? ¿Qué cosa es lo que para ti sería el equilibrio y tú, y me incluyo, consideras que eso es lo que a ti te hubiera gustado vivir? Pero recuerda algo, tus hijos son otra generación, se comparan con otras cosas, tienen otras experiencias. Por lo tanto, lo que para mí sería lo positivo, es muy probable que para ellos ni siquiera sea un cero, sino sea lo básico que en el hogar se espera. ¿Ok? Y justamente hablando de sus hijos, ¿cuál es su mundo hoy? Y no es que me salga del tema, recuerden, el tema es tendencias para los papás de hoy día, pero mis tendencias están mucho en función, míralo como marquetero, es como que nuestros hijos, claro, la analogía es forzada, pero les pido que me sigan. Mi hijo es mi cliente, yo quiero conocerlo, quiero darle lo mejor, quiero enseñarle, quiero que aprenda valores, quiero que sea una persona que viva en el amor, que viva en la armonía y que use la cabeza para pensar, que sea una persona racional, que exprese emociones y que sea una persona equilibrada. Correcto. ¿Cuál es el mundo que les está tocando a ellos vivir? Yo lo resumo como el mundo de la inmediatez. Tu generación, que es, me imagino, mi generación, yo tengo 53 años, es la generación en la cual el chifa no tenía menú. El chifa era caro y no había tanto chifa, ¿ok? Hoy día, si tienes hambre, pides un Rappi y te trae pollo, chifa, lo que quieras, a la puerta de tu casa. Somos la generación que descubrió el Betamax, ya muy tío, VHS, ya muy tío, DVD, ¿ok? Blu-ray, ¿ok? Teníamos que ir, devolver la película, ¿se acuerdan? Hemos pasado eso. Hoy día, para los chicos, ¿qué cosa es? Una plataforma y te conectas con la película que quieres, ¿ok? Tienes dosis de dopamina a raudales con TikTok. Es una droga, créeme. TikTok, Instagram, son plataformas donde los chicos interactúan con otros chicos y comparan, ven otras realidades, ven personas que aparentemente son muy felices, se les ve hermosos, y si bien son relativamente conscientes que eso es una construcción, o sea, que no son tan felices como parece, porque es una imagen que se vende, pero igual se termina comparando, ¿ok? Está el consumo de alcohol, el consumo de pornografía. En nuestra generación, la pornografía no era tan accesible. Es más, era difícil conseguirla. Hoy día hacen clic y está. ¿Ok? Súmale eso la parte personal. Niños, adolescentes, jóvenes. La autoestima. ¿Ok? La seguridad personal. El reconocer cuáles son tus talentos, ¿no? Y qué cosas no puedes hacer. Es una etapa también muy complicada. El impacto de los amigos, donde hay amor y hay odio, hay conflictos, hay peleas, hay comparaciones y ese grupo que les toca, ¿no? Finalmente, el tema de pareja. Que a nosotros, recuerda, cuando digo nosotros, me refiero a la generación de papás que estamos entre los 40 y los 60 años, reconocer que tu hija tiene enamorado, que es totalmente válido, que es muy bonito, que es parte de la vida, nos cuesta un poco. O sea, reconocer que tu gordita está creciendo. Dirán que es machismo todo, sí, no lo niego, pero lo real es que nos cuesta. O sea,
ver que tu hijita ya creció. Con el hijo hombre puede ser distinto. Machismo sí, es machismo, pero hay un deseo de cuidar. Entonces, este es el mundo que nuestros hijos están hoy día, en el cual están viviendo. Un mundo muy dinámico, un mundo acelerado, un mundo donde la inmediatez, la facilidad es la ley. Yo soy docente, yo trabajo con chicos que tienen entre 18 hasta 25 años y en maestría con gente adulta. ¿Tú crees que los alumnos leen hoy día? El PDF lo suben a una IA, haz un resumen con las ideas principales y ya está. O sea, ¿a qué voy con esto? Si queremos conectar con ellos, tenemos que entender cuál es el mundo en el que están viviendo. Y por más que tú uses, que yo use ChatGPT, que escuche Spotify, que vea TikTok, son dos universos totalmente distintos. ¿A qué nos lleva eso? Que como queremos ejercer nuestro rol paterno, muchas veces quedamos con el rol de ser el malo, ¿ok? Ser el que pone límites, el que dice que no. Ojo, no es que la mamá no lo haga, pero la mamá tiende a decir de una forma quizás más, no tan directa, no tan tosca. Nosotros nos excedemos a veces, pero podemos decir un no muy fuerte, podemos restringir, poner límites sin el cuidado que amerita, ¿ok? ¿Y qué terminamos siendo? Terminamos siendo los pesados, ¿no? Más aún cuando entra en la parte de la adolescencia. Terminamos siendo a veces no queridos, o sea, como dejados de lado. Pónganse a pensar, hace 15 años, 20 años, cuando el comercio era importante, me refiero al diario El Comercio, ¿ustedes se acuerdan cuánto pesaba el comercio del Día de la Madre? 5 kilos. Tenía encarte de Saga, de Ripley, de Platanitos, encarte de Iraoka. O sea, el Día de la Madre era una fiesta. Tú ibas a un restaurante y no había espacio para comer. Había tráfico en las calles, o sea, y creo que en todo el mundo era maravilloso la experiencia del día, ¿no? Es más, en los colegios nos pedían cuotas, ¿no? La cuota para el agasajo a la mamá. No sé, pues dabas tus 50 soles, 100 soles, contento. ¿Qué sucede el Día del Padre? A veces uno dice, profesora, la profesora del colegio, ¿no? ¿Cuál es la cuota para el Día del Padre? ¿Y qué te dicen? No, señor papá, no se preocupe. Para el Día del Padre vamos a subir las cosas recicladas. Entonces, ya. ¿Cómo están los restaurantes? Están llenos a un 20%. O sea, casi, casi es un día normal. ¿Ok? ¿Eso es malo? A mí me tardó reconocer que no, que simplemente así es. En la Biblia tienes a la Sagrada Familia, María, Jesús y José. De Jesús se sabe todo. Tienes los evangelios que están de su vida. De María también se sabe, desde la Anunciación, el proceso de dar a luz y cómo acompañó a Jesús en los momentos finales. Se sabe sobre ella. Pregunta, ¿cuántos versículos hay dedicados a José, el papá? A ver, pregúntale a ChatGPT qué te dice. Son muy pocos, porque nuestro rol como padres es ser a veces ese soporte invisible, esa fuerza que está dando estructura a la familia. Yo lo comparo con el bajo dentro de un grupo de rock. Se escucha el cantante, la mamá, ¿no? La voz cantante, la figura, la mamá, y para ella todos los honores. Yo veo a mi esposa y sé lo arduo que es ser mamá. Yo como padre salgo de trabajar y me convierto en hombre. Voy al gimnasio, hago otras cosas. Las mamás salen de trabajar y se convierten en mamás, porque son roles que poco a poco se están actualizando. Bueno, es esto lo que estamos viendo ahora nosotros, ¿no? Donde el papá es el bajo, esa cosa, pum, 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 pum. A veces ni se escucha,
Tú escuchas la guitarra eléctrica, la batería, al vocalista y el bajo, pero dime, ¿qué cosa da el bajo al grupo? Ojo, estoy asumiendo que hablo con la generación que escuchó a AC/DC, a Iron Maiden, escuchó a Kiss, escuchó a Metallica, ¿ok? ¿Qué da el bajo en el grupo? El bajo te da la estructura, el bajo te da el ritmo y junto con la batería hacen que el grupo tenga eso, tenga coherencia. Eso somos nosotros. Lo cual, y me permito hablarle a las mamás, no significa que tengamos que permanecer siempre en la invisibilidad. De vez en cuando inviten al bajista también a pararse y hacer su solo, ¿no? ¿Ok? Son tendencias también que nosotros como padres queremos vivir. O sea, queremos ser parte de la familia, queremos ser escuchados, queremos también ser reconocidos, pero no por un tema de ego, sino porque se siente rico también recibir amor. Y eso implica a veces no ser entendidos y poco reconocimiento. ¿Qué nos toca? Hay frustración y tenemos que poner límites. En un mundo que no pone límites, un mundo donde todo es posible, donde hago clic y tengo chifa, tengo películas, tengo todo, nosotros tenemos que aprender a que nuestros hijos reconozcan que la frustración existe y saber sobrellevarla porque el mundo, cuando vaya creciendo y yo no esté, te va a dar golpes. Y si desde ahora no te entrenas para soportarlos valientemente y darte cuenta que no es bueno ni malo, así es, y el reto tuyo está en ponerte de pie y seguir avanzando, entonces nuestro rol es poner límites, ¿ok? Ser un poco los sparrings de nuestros hijos. Recuerda, somos los bajistas, damos estructura, damos reglas, para que sepa que en el mundo existen reglas, a nivel laboral, a nivel legal, como ciudadanos, ¿ok? Inevitablemente, durante miles de años, los padres venimos aprendiendo cómo ser papás. Hay cientos de libros, hay grandes conferencistas, de los cuales se aprende mucho, ¿ok? Pero inevitablemente vamos algún día a meter la pata, ¿ok? ¿Qué queremos? Queremos construir un adulto funcional, una persona que sepa vivir en el amor, en el servicio, que sepa expresar emociones, que sea valiente, que sepa ponerse de pie cuando la cosa se pone complicada, que tenga fe, así seas una persona no creyente, que tenga fe en la vida, o sea, que tenga esa esperanza de poder vivir. O sea, queremos construir un adulto sano. Y eso implica también nosotros, como padres, empezar nuestro proceso de cambio para también convertirnos en adultos sanos. O ya. ¿Cuáles son las tendencias que un poquito ya las hemos visto? Uno, nuestros papás eran básicamente proveedores. La presencia en el hogar de ellos no fue tan activa ni fue tan continua. Nosotros no. Nosotros queremos además estar disponibles emocionalmente. O sea, ser un padre que da cariño, que escucha y que participa en el día a día. Somos corresponsables. Algo que creo que nosotros tenemos ya clarísimo es que nosotros no ayudamos en la casa. La casa es nuestra y también hay deberes que nos toca hacer. No es ayudar a nadie. Es mi casa, pero eso es aumentado. ¿Ok? Somos corresponsables, entonces se rompe la figura tradicional, que en verdad creo que nos gusta. O sea, un papá, nuestra generación, tiene la ventaja que también disfruta ser parte de la casa. ¿Ok? ¿Alguna vez te hablo a ti como adulto? ¿Empieza tu papá a llorar? ¿A tu papá a quejarse? Esa generación que ahora tiene 80, 85 años, son la generación de bronce, eran duros, han pasado cosas terribles, cosas muy fuertes, y allí están, quizás más sanos que nosotros, con 85 años, aún toman sus tragos, comen ají, y ahí los ves, son fuertes, son duros. Ok, nosotros sí nos permitimos ser vulnerables,
¿Cuánto hubiera sido lindo escuchar a tu papá decir, estoy cansado, tengo miedo por esto, quiero que me escuchen, familia, les pido ayuda, quiero conversar? No lo hicieron. Nosotros sí podemos hacerlo, ¿ok? Y que eso obviamente no interfiere en nuestro rendimiento. Estar totalmente conectados, conectados con la familia, conectados con el trabajo, y eso exige una respuesta inmediata. ¿Cómo equilibro familia, trabajo y mi descanso, mis actividades? ¿Ok? Hoy día los papás buscamos vernos bien, no es tanto por el tema estético, que obviamente es bonito verse con un cuerpo decente, ¿no? O sea, decente me refiero con tus musculitos, sin tanta panza, ¿no? Pero básicamente es un tema de salud, es un tema de mantenerte operativo, que tu testosterona que va bajando con los años y vas perdiendo masa muscular, con un poco de gimnasia, con un poco de ejercicios, un poco de natación, te hace bien mentalmente, te hace bien al alma y te permite mantenerte sano. Entonces hay esa presión por vernos bien como papás, ¿no? Y que es algo de lo más complicado, que tenemos que redefinir nuestro rol, ¿ok? Ya no hay un solo modelo como el que tuvieron nuestros papás. Ahora tenemos que adaptarnos a cada contexto. Hay momentos en los que seremos autoridad, momentos en los que jugaremos, momentos en los que escucharemos, y no es fácil, ¿ok? Es igual que el concepto de liderazgo. No existe un solo líder para toda situación. Lo inteligente es que un líder maduro sepa reconstruirse e ir cambiando mi estilo en función al problema, a las personas y a la disponibilidad de recursos. Igual es nuestro rol de padres, ¿ok? ¿Qué sucede con las tendencias cuando tenemos hijos pequeños? Uno, hay una crianza con apego por los chicos, por querer estar con ellos más tiempo. Y de verdad queremos hacerlo. Mira, yo tengo hijos de 18 y de 20 años y no sabes cuánto me hubiera gustado con mi hijo que hoy tiene 18 ver sus películas, sentarme con él a jugar. No lo hice porque estaba ocupado, tenía un trabajo que era muy absorbente, porque a veces me ponía con él a ver películas y me daba sueño. Pero ¿tú crees que si hoy día pudiera retroceder, me tomaría 3 cafés, no sé, y compartiría con él más tiempo? Hoy día, ¿cuál es la tendencia? Estar mucho más cercanos a ellos, ¿ok? Luego, tú ves a los papás que en redes son felices. Lo ves viajando, paseando, que lo cargas, y tú dices, hey, yo no hago eso. Cuando fue la pandemia, tú veías que había familias que tenían la hora de desayuno, todos juntos, luego la hora de almuerzo, todos juntos, luego el día lunes Monopolio, el día sábado Pictionary, no sé. Tú decías, wow, qué linda familia. Y luego pensabas, "Pucha, en mi casa no hago nada de eso". Y sentías que algo estaba fallando. Y luego que hablas con otros papás, te das cuenta que la mayoría estaba sobreviviendo a la pandemia, con el estrés, con el problema económico, el no saber qué iba a pasar. Y lo que ves en redes son excepciones, pero uno tiende a generalizarlo. ¿Ok? Hay una sobrecarga sobre las labores que tenemos y súmale la culpa con lo anterior, de pensar que no estamos al nivel de lo que deberíamos ser. ¿Ok? Eso implica cansancio y, miren el último punto, lo voy a subrayar. ¿Con qué personas tú, te hablo a ti, hombre entre 40 y 60 años, compartes las cosas que sientes? ¿Con tus amigos? ¿Con quién te abres? Aquellas, aquellos temores, aquellos miedos, aquellas dudas, aquellos momentos que te sientes saturado, ¿qué espacio tienes para poder compartirte con los demás, abrirte, escuchar y ser escuchado? Créeme que muy poco, muy poco. Salvo que tengas la suerte de tener un terapeuta, son muy pocos espacios. Ahorita la tendencia es, al igual que lo que vivió, peor fue tu papá, ¿no? Peor fue, se requieren espacios, ¿no?
Les comparto una historia personal. Hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, me reuní con amigos míos de donde yo crecí. Yo nací en Santa Beatriz, que es cercado de Lima. Son patas que ahora tienen entre 50 y 53, son mi promoción, y tenemos la tendencia a juntarnos unos días antes del Día del Padre. ¿Y sabes qué es lo bacán? No le metemos trago. Vamos a un chifa, por ahí quizás una chelita, algo, pero nunca, créeme, nunca nos la pegamos. ¿Sabes por qué? Porque todos vimos a nuestros papás pegárselo. A veces también se aprende del mal ejemplo. ¿Qué pasó ese día? Nos reunimos todos, yo planteé un tema. Estaba mi hijo entrando a la adolescencia y había temas que no entendía. Ellos tenían hijos mayores que yo y se hizo una linda conversación. Cada uno contó sus cosas, que también tuvieron los mismos problemas, que lo que me pasaba a mí no era algo anormal, era parte del proceso, que nuestros hijos van creciendo y de ser unos niños pegados que los cargaban, se convierten casi en unos erizos, ¿no? Donde no quieren verte, porque su mundo cambió. Ahora su prioridad son los amigos, la imagen personal, la pareja, ir sintiendo los cambios en su cuerpo, en su forma de pensar, estar en ese punto gris de que no son niños, pero tampoco son adultos. Y fue un espacio lindo donde pasamos 3 horas conversando. Pregunta, ¿tienes un espacio donde puedas conversar abiertamente de lo que te pasa? Si no lo tienes, ¿hay con quién crearlo? Es un reto lindo para nosotros, ¿ok? Vamos con las tendencias para los papás adolescentes. Esa es la parte complicada, ¿ok? Si la niñez te pareció difícil, prepárate para la adolescencia. Ya nuestra autoridad va bajando. Buscamos ser demócratas, pero no hay una guía, ¿no? Entonces no sabemos qué hacer. ¿Sigo siendo exigente o ya no? ¿Me impongo o los dejo de lado? ¿Cuál es el equilibrio entre eso? Complejo. Ese es el reto. O sea, tenemos que buscar una autoridad democrática y tenemos que ir aprendiéndola en tiempo real. No entendemos el mundo de nuestros hijos, las palabras que usan, la música que escuchan, su forma de conversar con otros chicos de su edad. Tú te has dado cuenta. Nosotros cogemos el teléfono y llamamos a alguien sin ningún problema. Nos parece normal llamar a alguien. Somos la generación que usó teléfono fijo. Para nuestros hijos, llamar a alguien es tan invasivo como que tú, a esta edad, vayas a la casa de alguien sin avisar. O sea, no lo harías. Es más, ni siendo tu familia lo harías. Llamarías antes. Ya, nuestros hijos consideran que llamar a alguien es absolutamente igual de invasivo. Entonces, es otro mundo que nos cuesta entender. Hemos perdido influencia en ellos. De tenerlos alrededor nuestro y que en cierta forma el papá y la mamá somos universo, ahora somos satélites, ¿ok? Pero ojo, como el satélite siempre es cercano. Te comparas con otros papás que siempre van a parecer más divertidos, más pilas, más comprensivos, más etcétera. Y el reto es poder hacer un poquito de coach, de psicólogo, acompañarlo, entenderlo, estar con él, pero sin ser ese papá sobreprotector, ¿no? Ese papá que está encima, ese papá que no deja al chico respirar. ¿Qué pasa cuando ya llegamos a la juventud? Es una etapa donde los chicos quizás ya acabaron la universidad, ya están generando sus primeros ingresos, pero igual seguimos siendo un banco emocional porque recuerden la imagen del satélite. Nos aleja de la Tierra, pero está permanentemente cerca a ella. ¿Ok? Entonces, ¿nuestro rol cuál es? Permanecer cerca a ellos, no de forma intrusiva, sino estar como Boy Scout, siempre listos cuando nos convoquen, cuando nos llamen. Y ellos deciden cuándo, como si fuera una especie de ouija, ellos quieren cuándo quieren invocarnos y que aparezcamos. Y tenemos que estar ahí, ¿ok? O sea, ya tienen ellos también que empezar a volar, a experimentar, a caerse.
a cometer errores. A nosotros nos duele mucho más que a ellos, pero así se aprende. Recuerda, somos la generación que hemos trepado un ómnibus y estar viajando con un pie afuera. Hemos soportado coches bombas, hemos soportado terrorismo, hemos soportado... Y aquí estamos, ¿ok? No había YouTube y estudiamos yendo a sacar libros de una biblioteca. No había tanto psicólogo, tanto coach y sobrevivimos. No tan sanos como quisiéramos, pero aquí estamos, ¿ok? Ahora no. Ahora nos toca acompañarlos a ellos que tienen mucho de dónde aprender. Esa es una gran ventaja. Tienen mucho de dónde aprender. Tenemos que buscar también, ya a los 55, 60, queremos mantenernos bien, ¿no? Estar actualizados para no convertirme en mi tío gordo, pelado, que recuerdo cuando era niño, pues, ¿no? Que se vestía, no sé, pues eso que se dejan el pelo largo hasta por acá. Ya no, pues somos pelados, pelados seremos, ¿no? Pero queremos sentirnos bien, queremos estar con un cuerpo sano, que puedas correr 2 kilómetros y en el camino no te mueras, ¿no? Que puedas nadar en el mar, que puedas cargar la bolsa de mercado sin morir. O sea, es un tema tanto de salud física como salud mental. O sea, a mí me encanta ir al gimnasio, no se imaginan cuánto me ha ayudado mejor que hacer terapia. El momento que estás cargando, metiéndole fuerte, sientes que cae el sudor y como que tu mente se va despejando. Y finalmente hay una crisis personal. Sientes que tu rol de padre terminó. ¿Y ahora quién soy? ¿Cómo me conecto con mi rol de adulto, casi adulto mayor en proceso? ¿Y cómo vuelvo a conectar con mi pareja? O sea, ¿cómo disfruto ahora que tenemos los dos 50, 55, 60 años? ¿Cómo podemos volver a ir a bailar, ir a un hotel, irnos de viaje? A mí me encanta una discoteca y la haré publicidad porque me gusta mucho que se llama Pop Coffee Bar. Queda en Barranco, muy cerca del Estudio 4. Y lo lindo de esta discoteca es que ves a toda la gente de tu promo bailando y a veces vestidos como si fueran chibolos, porque recuerdan la música que escucharon cuando tenían 14, 18 años. ¿Ok? Es volver a reconstruir a la persona que está bajando horas dedicadas a rol de padre, ojo, pero siempre presente para volver a descubrir el rol de deportista, el rol de emprendedor, el rol de estudiar una segunda carrera, hacer una maestría, lo que te dé la gana. Y si es en pareja, mejor. Me quedan 5 minutos. Ok, conclusiones. Hoy día el papá busca ser hiperfuncional, o sea, multitask, y nos cansa. O sea, queremos dar más. Y ojo, lo hacemos desde acá, porque de verdad, o sea, queremos nuestra familia. Tú que trabajas, yo que trabajo, no es para nosotros. El papá como tal tiene muy pocos gastos. Ganamos para ellos, para tus hijos, para tu pareja, para tu casa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Queremos dar, pero también buscar un poco, darnos permiso para a veces fallar, darnos tiempo para nosotros. ¿Ok? A medida que los hijos van creciendo, nos, nos lleva a tener distintas demandas, distintos presión, ¿ok? Pero buscamos ese equilibrio entre o ser mucho o dar muy poco. Y eso es complicado de navegar. ¿Ok? No, no es la idea culparnos, sino así como adulto, ahora entiendes mejor a tu papá, pues también trata de ser benevolente contigo mismo. Das lo que puedes. Tener un coach, tener buenos amigos, hablar con tu pareja, hablar con tus hijos. Yo, por ejemplo, ¿cuál es el espacio donde yo capto la atención de mis hijos cuando viajamos en auto o cuando los llevo a comer carne? A mí me encanta ir al rincón de siempre. Oye, pareciera que estuviera ganando comisión por hacer publicidad, ¿no? Pero son los lugares que me gustan. Y es el espacio donde estamos 2 horas, llevamos una botella de vino extra, que no me la cobran, y compartimos 2 horas concentrados, sin celulares. O sea, es crear espacios para compartir. ¿Qué nos queda? Nos queda mucho.
O sea, empezar, ahora que son adultos, ser amigos de ellos, saber escucharlos. Hay un concepto hermoso que se llama escucha activa. Revisa sobre eso. Es saber escuchar sin juzgar, validando, sin interrumpir. O sea, escuchar no para responder, sino escuchar para entender. Dialogar, saber cómo generar acuerdos y ya ser un poco maestros de ellos.